La montaña tiembla. El aire vibra con un sonido que no es trueno, ni viento, ni nada que oídos humanos hayan registrado antes. Una nube espesa envuelve el pico como un manto vivo, y desde su interior, relámpagos cortan la oscuridad en intervalos que parecen pulsar como un latido del corazón. En pocos instantes, una voz resonará sobre este desierto, y las palabras que serán pronunciadas se convertirán en el código moral más influyente de la historia humana. Estamos en el corazón de la península del Sinaí, en algún momento entre 1300 y 1200 antes de la era común. Lo que sucede aquí, en este preciso momento, moldeará leyes, religiones, civilizaciones y la propia definición del bien y del mal por los próximos 3 milenios. Pero para comprender el peso de este instante, es necesario primero entender qué era este lugar antes de que la montaña comenzara a temblar. Es preciso retroceder algunas horas, tal vez un día, y observar el escenario que aguardaba este momento sin saber que lo aguardaba. Antes de comenzar, escriba en los comentarios desde dónde nos está viendo. Deje su like, suscríbase al canal y active la campana. Continuamos. El desierto del Sinaí no es lo que la imaginación moderna suele evocar. No es una extensión infinita de dunas doradas ondulando bajo el sol. Esta región específica, donde la tradición sitúa el campamento israelita, presenta una geografía brutal y austera, planicies pedregosas cortadas por wadis secos, lechos de ríos que solo conocen agua durante las raras tormentas. Montañas de granito rojo y marrón se yerguen abruptamente del suelo, sus caras verticales marcadas por millones de años de erosión. La vegetación es escasa, limitada a arbustos espinosos de acacia que logran extraer vida de rocas aparentemente estériles y tamariscos cuyas raíces se sumergen profundamente en busca de capas freáticas ocultas. El cielo aquí posee una calidad particular. Durante el día, un azul tan intenso que parece sólido. Por la noche, una oscuridad poblada por más estrellas de las que cualquier habitante de una ciudad moderna podría concebir. La claridad atmosférica del desierto transforma el firmamento en un espectáculo que los israelitas interpretaban como la propia tienda de Dios extendida sobre la tierra. La arqueología del Sinaí revela que esta península funcionaba, en la Edad del Bronce tardío, como una zona de paso y refugio. Las expediciones egipcias minaban turquesa y cobre en las montañas occidentales, en Serabit el-Kadim, donde inscripciones proto-sinaíticas, consideradas por muchos estudiosos como precursoras del alfabeto hebreo, fueron encontradas en templos dedicados a la diosa Hathor. Tribus seminómadas conocidas por los egipcios como Shasu recorrían estas tierras, pastoreando rebaños entre oasis estacionales. El desierto no estaba vacío. Era un paisaje conocido, mapeado mentalmente por generaciones de pastores que sabían dónde encontrar agua, dónde las cabras podrían pastar, dónde el sol castigaba menos. El campamento israelita se extiende por la planicie que la tradición posterior llamará Er-Raja, un valle lo suficientemente amplio para albergar multitudes. Las estimaciones sobre el número de personas varían dramáticamente entre estudiosos, desde algunas decenas de miles hasta las centenas de miles mencionadas en el texto bíblico. Lo que se sabe con certeza es que este grupo cargaba consigo la memoria colectiva de la esclavitud en Egipto, de la liberación a través de prodigios, de la travesía de aguas que se abrieron. Acampan en tiendas hechas de pieles de cabra, tensadas sobre estacas de madera de acacia, el mismo diseño que los beduinos usarán en esta región por milenios. Las tiendas están organizadas por clanes y tribus, formando barrios improvisados que se esparcen por la planicie como un organismo vivo. El humo sube de decenas de hogueras donde las mujeres preparan pan ácimo sobre piedras calientes. El olor del pan horneándose se mezcla con el olor penetrante de los rebaños, ovejas y cabras que constituyen la riqueza móvil de estas familias. Los niños corren entre las tiendas. Los ancianos conversan a la sombra escasa de las acacias. La vida sucede. El monte Sinaí, identificado por la tradición con Jebel Musa, una elevación de 2.285 metros en el sur de la península, aunque existen otras candidaturas, como Har Karkom en el Negev o Jebel al-Laus en Arabia Saudita,
domina el paisaje. Vista desde abajo, la montaña parece inaccesible. Sus laderas son empinadas, cubiertas de piedras sueltas que hacen la escalada traicionera. Los picos se pierden frecuentemente en nubes que parecen posarse sobre ellos como coronas. Para los israelitas acampados en su base, esta montaña ya posee un aura de sacralidad incluso antes de los eventos que la harán legendaria. El texto del Éxodo, capítulo 19, registra que Dios ordenó que se establecieran límites alrededor de la montaña. Nadie podría tocarla bajo pena de muerte. Se colocaron hitos de piedra, creando una frontera visible entre lo ordinario y lo sagrado, entre el espacio humano y el espacio divino. La preparación para este momento comenzó 3 días antes. El texto bíblico es específico. El pueblo debía santificarse, lavar sus ropas, abstenerse de relaciones conyugales. Esta purificación ritual encuentra paralelos en prácticas del antiguo Oriente Próximo documentadas en textos hititas y mesopotámicos, donde los encuentros con lo divino exigían preparación corporal y espiritual. Los israelitas lavaron sus mantos de lana y lino en los pocos puntos de agua disponibles, probablemente en el wadi que corta el valle. El agua escasa del desierto fue usada no para calmar la sed, sino para la purificación. Este detalle revela la magnitud de la expectativa. Sacrificar agua en el desierto es sacrificar vida. Moisés ocupa una posición singular en este escenario. El texto lo presenta como mediador entre 2 mundos, el humano y el divino. Él ya ha subido a esta montaña antes. Ya ha oído la voz que hablaba desde dentro de una zarza que ardía sin consumirse. El libro del Éxodo indica que él funcionaba como intérprete, transmitiendo al pueblo las instrucciones divinas y llevando a Dios las respuestas del pueblo. La arqueología no puede confirmar la existencia histórica de Moisés como figura individual, pero puede confirmar que la función de mediador sacerdotal entre dioses y comunidades era universal en el mundo antiguo. Reyes mesopotámicos, faraones egipcios, sacerdotes hititas, todos reivindicaban este papel de puente entre el cielo y la tierra. Lo que el texto bíblico presenta como único no es la existencia de un mediador, sino la naturaleza del Dios que habla a través de él. El tercer día amanece diferente. El texto de Éxodo 19, versículo 16, describe lo que sucede. Truenos y relámpagos sobre la montaña, una nube espesa cubriendo el pico y un sonido de trompeta, shofar en hebreo, tan fuerte que todo el pueblo en el campamento estremece. La palabra hebrea usada para describir la reacción del pueblo es charat, que indica un temblor profundo, no un miedo superficial, sino un estremecimiento que alcanza los huesos. Los fenómenos descritos no son fácilmente clasificables. La nube podría interpretarse como actividad volcánica, aunque no hay evidencia de volcanes activos en el Sinaí en el período. Los truenos y relámpagos podrían ser una tormenta de altitud, común en montañas altas. Pero el sonido de trompeta desafía la explicación naturalista, y el texto no se preocupa por ofrecer una. Lo que sucede es presentado como teofanía, manifestación directa de lo divino en el mundo sensorial. Moisés conduce al pueblo fuera del campamento, hacia la base de la montaña. El verbo hebreo usado, yatza, indica movimiento deliberado, organizado. No es huida ni pánico, es procesión. Centenas, miles, tal vez decenas de miles de personas se mueven por la planicie pedregosa hacia los límites establecidos. Se detienen donde las piedras demarcatorias indican que el espacio sagrado comienza. No hay sacerdotes todavía. El sacerdocio arónico será instituido después. No hay templo. El tabernáculo será construido como consecuencia de lo que sucede en este día. Lo que existe es una multitud de exesclavos, pastores, familias enteras, ancianos y niños, todos parados ante una montaña envuelta en fenómenos que no logran explicar. El monte Sinaí, en este momento, presenta una apariencia que el texto describe con precisión técnica. Él humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno. La montaña entera temblaba violentamente. La palabra hebrea para temblor aquí es diferente de la usada para describir la reacción del pueblo.
Es charad, intensificado, un verbo que indica convulsión. La tierra no solo tiembla, convulsiona. El suelo bajo los pies de los israelitas vibra con una frecuencia que pueden sentir en los dientes, en los huesos del cráneo, en el propio pecho. El sonido de la trompeta no disminuye. Al contrario, el texto indica que se hacía cada vez más fuerte. Moshe Yedaber, Moisés hablaba, Veja Elohim Ya'anenu Bekol, y Dios respondía con voz. La temperatura en el desierto del Sinaí varía dramáticamente entre el día y la noche. Temprano por la mañana, el aire aún carga el frío nocturno, temperaturas que pueden descender por debajo de los 10 grados en altitudes elevadas. Pero lo que los israelitas sienten en este momento específico no es solo el frío del amanecer. El texto implica una alteración atmosférica causada por la presencia divina. La nube sobre la montaña no es vapor de agua común. Posee densidad, peso, una calidad casi sólida. La luz que emana de su interior no es luz solar filtrada. Son relámpagos que pulsan de dentro hacia afuera, iluminando las caras vueltas hacia arriba con destellos intermitentes. El contraste entre la oscuridad de la nube y la intensidad de los relámpagos crea un efecto estroboscópico que debió ser desorientador, casi hipnótico. El sonido merece un análisis particular. El texto bíblico usa la palabra kol repetidamente, voz, sonido, trueno. En hebreo, la misma palabra designa tanto la voz humana como el trueno natural. Esta ambigüedad es teológicamente significativa. Lo que los israelitas oyen no es claramente categorizable. ¿Es trueno? ¿Es voz? ¿Es algo que existe entre los dos o más allá de ambos? La tradición rabínica posterior desarrollará la idea de que la voz divina se dividió en 70 lenguas para alcanzar a todas las naciones de la tierra, pero en este momento, en este texto original, lo que se registra es simplemente el sonido. Un sonido tan intenso que causa temblor físico, tan penetrante que parece venir de todas las direcciones simultáneamente, tan incomparable que la única descripción posible es negativa. No era como nada que hubieran oído jamás. Los animales en el campamento reaccionan. Rebaños de ovejas y cabras que pastaban en la planicie se agrupan nerviosamente. Los perros de guardia aúllan. Los asnos, los animales de carga que transportaron las pertenencias desde Egipto, se niegan a moverse. Los animales del desierto, lagartos, escorpiones, serpientes, desaparecen bajo las rocas. Las aves que normalmente circulan sobre los campamentos en busca de restos están ausentes. El silencio animal amplifica el sonido que viene de la montaña. No hay competencia sonora, solo la voz, el trueno, el shofar que no deja de sonar. Moisés sube. El texto de Éxodo capítulo 19 indica que Dios lo llamó a la cima de la montaña. El ascenso por Jebel Musa, si este es de hecho el monte bíblico, llevaría varias horas por senderos empinados esculpidos en granito, pero el texto no indica un paso de tiempo significativo. Sugiere inmediatez, como si la distancia física fuera irrelevante ante la urgencia divina. Moisés desaparece en la nube. Desde abajo, el pueblo ve solo la montaña humeante, los relámpagos, la oscuridad que pulsa con luz. No ven a Moisés. No saben qué sucede allá arriba. La espera es parte de la experiencia. La planicie donde el pueblo aguarda está ahora completamente iluminada por los relámpagos de la montaña, aunque el sol todavía está bajo en el horizonte. Las sombras no se comportan normalmente. Saltan, desaparecen, reaparecen en ángulos imposibles. Las caras de las personas alternan entre oscuridad y claridad en un ritmo irregular. Los niños se aferran a las piernas de sus padres. Los ancianos que sobrevivieron a las plagas de Egipto, a la travesía del mar, al hambre y a la sed del desierto, tiemblan ahora de una manera diferente. Este temblor no es miedo a un peligro identificable. Es algo más profundo, el reconocimiento de que están en presencia de algo absolutamente otro, absolutamente más allá de cualquier categoría conocida. La tradición judía posterior llamará a este momento Ma'amad Har Sinai, la posición o la postura ante el monte Sinaí.
La elección de la palabra Ma'amad es significativa. No es evento ni acontecimiento, es posición. Enfatiza la postura física y espiritual del pueblo ante la revelación. Están de pie, no arrodillados, no postrados, sino erguidos. Esta verticalidad será interpretada como dignidad. El ser humano recibiendo la palabra divina no como un siervo rastrero, sino como un socio de la alianza. La alianza que será sellada en este momento presupone dos lados que pueden comprometerse. El pueblo no es un recipiente pasivo, es parte contratante. El sol continúa su ascenso, pero su luz parece irrelevante ante la luminosidad que emana de la montaña. El calor del día comienza a hacerse sentir, pero los cuerpos aún tiemblan con un frío que no es térmico. El olor a azufre, o algo semejante asociado al humo que sube del monte, alcanza las narices. Es un olor que quedará asociado para siempre, en la memoria colectiva, con la presencia divina. Cuando siglos después, el incienso arda en los altares del Templo de Jerusalén, parte de su propósito será evocar este olor, esta memoria sensorial del encuentro en el Sinaí. El tiempo se desacelera, los minutos se distienden, cada latido del corazón parece separado del próximo por un intervalo imposible. La expectativa alcanza una densidad física. El aire parece más pesado, más difícil de respirar. No porque falte oxígeno, sino porque la propia atmósfera está cargada de algo que escapa a la descripción. Los pulmones trabajan, pero la respiración no satisface. El cuerpo entero está en estado de alerta máxima, cada nervio expuesto, cada sentido amplificado. Es como si la piel se hubiera vuelto porosa y el exterior invadiera el interior sin pedir permiso. La nube sobre el monte pulsa ahora con una frecuencia más rápida. Los relámpagos ya no son intermitentes. Se vuelven casi continuos creando una luz constante que emana desde dentro de la oscuridad. Paradoja visual. Luz que viene de la tiniebla, claridad que habita la nube. El sonido del shofar alcanza una intensidad que parece imposible de sostener, pero se sostiene, no disminuye, no falla. Continúa, cada vez más fuerte, hasta que la distinción entre sonido y silencio pierde significado. El sonido se convierte en la propia sustancia del momento. Y entonces, la voz. El texto de Éxodo capítulo 20 registra que Dios habló todas estas palabras. Vayedaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. El verbo es simple, directo, habló. No gritó, no susurró, no tronó, habló. La palabra usada es la misma que describe una conversación ordinaria entre seres humanos, pero lo que se dice no es ordinario. Anochi Adonai Eloheicha Asher Hot Seiticha Meretz Mitzrayim Mi Beit Abadim. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Las palabras que siguen, 10 declaraciones que la tradición llamará los 10 mandamientos, o más precisamente en hebreo, Aseret Hadibrot, las 10 palabras, las 10 declaraciones, no son presentadas como legislación abstracta. Son precedidas por una autodeclaración y una rememoración. El Dios que habla se identifica no por atributos metafísicos, sino por un acto histórico, la liberación de Egipto. La ética que será proclamada está fundamentada no en teoría moral, sino en experiencia vivida. Ustedes saben quién soy porque saben lo que hice por ustedes. El primer mandamiento establece exclusividad, no habrá otros dioses delante de mí. En el contexto del antiguo Oriente Próximo, donde el politeísmo era la norma incuestionable, esta declaración es revolucionaria. Los israelitas conocen a los dioses de Egipto, Ra, Osiris, Isis, Horus, todo el panteón que habitaba los templos a lo largo del Nilo. Conocen a los dioses de las naciones vecinas, Baal, Asera, Moloc. La declaración que resuena desde el monte no es que estos dioses sean débiles o inferiores. Es más radical. Ellos no deben existir en el horizonte de lealtad de Israel. La monolatría que será exigida, adoración exclusiva de un dios, eventualmente evolucionará hacia un monoteísmo estricto, creencia de que solo un dios existe. Pero en este momento, lo que se exige es fidelidad, no metafísica. El segundo mandamiento prohíbe imágenes.
No te harás imagen esculpida. En un mundo donde cada divinidad poseía representación visual, estatuas de oro, plata, bronce, madera, esta prohibición es escandalosa. ¿Cómo adorar lo que no se puede ver? ¿Cómo ofrecer sacrificios a una ausencia? La prohibición de imágenes forzará a Israel a desarrollar una teología radicalmente diferente. Un Dios que se revela por palabras, no por formas, por actos, no por apariencias, por voz, no por visión. Esta diferencia marcará la tradición bíblica de todas las religiones contemporáneas y tendrá consecuencias culturales que se extienden hasta el presente, en la iconoclastia del Islam, en el minimalismo estético de ciertas tradiciones cristianas protestantes, en la propia noción moderna de que lo divino trasciende cualquier representación. El tercer mandamiento protege el nombre. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El nombre, en el mundo antiguo, no era un mero rótulo identificador. Era una extensión de la persona, acceso a su poder, clave para su esencia. Conocer el nombre de un Dios era tener poder sobre él, o al menos acceso a él. La prohibición de usar el nombre en vano, la shaf en hebreo, que significa para propósito vacío, falso o destructivo, protege la santidad de la relación entre Israel y su Dios. El nombre será tan reverenciado que, siglos después, los judíos dejarán de pronunciarlo enteramente, sustituyéndolo por Adonai, Señor, o simplemente Hashem, el nombre. El cuarto mandamiento establece el Shabbat. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. La semana de 7 días, con descanso en el séptimo, está tan integrada en la conciencia humana moderna que es fácil olvidar cuán revolucionaria era. Los egipcios no tenían semana de 7 días. Los mesopotámicos tenían observancias lunares, pero no descanso semanal obligatorio. La idea de que todos, señores y siervos, hombres y mujeres, incluso animales y extranjeros residentes, debían descansar regularmente, era una innovación radical. El mandamiento conecta el Shabbat con la creación. En 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó. Pero también conecta con la liberación de Egipto, donde no había descanso para los esclavos. El Shabbat es, simultáneamente, imitación de Dios y memoria de la libertad. El quinto mandamiento ordena honrar a padre y madre. Es el único mandamiento con una promesa anexa, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. La transición es significativa. Los primeros 4 mandamientos regulan la relación vertical entre humanos y Dios. El quinto inicia la regulación horizontal entre humanos. Pero comienza no con el prójimo en general, sino con los más cercanos, los padres. La estructura familiar es presentada como fundamento de la estructura social. Honrar a los padres no es solo un sentimiento, es provisión material en la vejez, es respeto público, es continuidad de la tradición. El sexto mandamiento prohíbe matar, lo tirtzak. El verbo hebreo usado, ratzak, es específico. No designa toda muerte, sino el asesinato, muerte ilegal, injustificada. El mismo Pentateuco prescribirá la pena de muerte para ciertos crímenes y autorizará la guerra en ciertas circunstancias. El mandamiento no establece un pacifismo absoluto. Establece que la vida humana está protegida por Dios y no puede ser tomada por decisión individual arbitraria. El séptimo mandamiento protege el matrimonio. No adulterarás. La familia, ya establecida como unidad fundamental por el mandamiento anterior, es ahora protegida desde dentro. La fidelidad conyugal no es presentada como una mera preferencia cultural, sino como una exigencia divina. El octavo mandamiento prohíbe el robo. No hurtarás. La propiedad es protegida. Algunos estudiosos argumentan que este mandamiento originalmente se refería al robo de personas, secuestro, basados en el contexto y en referencias paralelas. De cualquier forma, establece que lo que pertenece al otro no puede ser tomado. El noveno mandamiento prohíbe el falso testimonio contra el prójimo. La verdad en el contexto judicial es protegida. En una sociedad donde el sistema legal dependía fundamentalmente del testimonio, falsificarlo era destruir la posibilidad de justicia.
El 10º mandamiento prohíbe codiciar. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni sus siervos, ni sus animales, ni cosa alguna que pertenezca a tu prójimo. Este mandamiento es diferente de todos los anteriores. No regula una acción externa, sino un deseo interno. Es el único que penetra en la interioridad humana, en la intención antes del acto. La tradición interpretativa verá en él la raíz de todos los demás. Quien no codicia, no roba, no mata, no adultera. Las 10 palabras resuenan sobre el desierto. El pueblo en la base de la montaña oye. El texto de Éxodo capítulo 20 versículo 18 registra su reacción. Vayaru, y vieron. Vieron los truenos. El hebreo es preciso. No oyeron los truenos, y vieron los relámpagos. Vieron los truenos. El sonido se vuelve visible. La sinestesia es registrada como un hecho. Los sentidos se funden ante lo que trasciende todos los sentidos, y entonces retroceden. Vaya Amdu Merachok. Y se quedaron de lejos. El miedo los aleja. La proximidad de lo divino se vuelve insoportable. Piden que Moisés sea intermediario. Habla tú con nosotros, y oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. La mediación que definirá todo el resto de la historia bíblica se establece en este momento, no por imposición divina, sino por elección humana. El pueblo elige la distancia. El pueblo elige la mediación. Moisés responde, «No temáis, porque Dios ha venido para probaros, y para que su temor esté delante de vosotros, a fin de que no pequéis». La distinción es sutil pero crucial. Hay un miedo que paraliza y hay un temor que orienta. El primero debe ser superado, el segundo, cultivado. La experiencia del Sinaí existe para implantar este segundo tipo de temor, no un terror que deshumaniza, sino una reverencia que humaniza. La montaña continúa humeando, la nube permanece, pero algo ha cambiado irreversiblemente. Antes de este momento, los israelitas eran un grupo de exesclavos huyendo por el desierto. Después de este momento, son una nación constituida, un pueblo con código, una comunidad con vocación. La alianza está sellada. Los términos están establecidos. La historia puede continuar. El impacto de este momento reverbera a través de los milenios de manera mensurable. Las 2 tablas donde estas palabras serán inscritas, tablas de piedra, como las estelas legales comunes en el antiguo Oriente Próximo, serán guardadas en un arca de madera revestida de oro que viajará con Israel por el desierto, será cargada en la conquista de la tierra prometida, reposará eventualmente en el lugar santísimo del templo de Jerusalén construido por Salomón. Cuando los babilonios destruyan este templo en 586, antes de la era común, el arca desaparecerá de la historia. Pero las palabras en ella contenidas ya se habrán multiplicado en pergaminos, copiados por escribas devotos, generación tras generación. Jesús de Nazaret, 1300 años después, citará estos mandamientos y los resumirá en 2. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Pablo de Tarso, escribiendo a las comunidades cristianas del primer siglo, argumentará que la ley escrita en esas tablas fue trascendida por la gracia, pero permanece como pedagogo, como guía moral. Mahoma, 600 años después de Jesús, incorporará versiones de estos mandamientos en el Corán, reconociendo a Moisés como profeta y la revelación del Sinaí como acto divino. Las 3 religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islamismo, trazan líneas de continuidad con este momento en el desierto. Pero la influencia no se limita a las tradiciones religiosas. Cuando Thomas Jefferson redacte la Declaración de Independencia Americana, cuando los revolucionarios franceses proclamen los derechos del hombre, cuando las Naciones Unidas adopten la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ecos del Sinaí estarán presentes. La idea de que existe una ley moral que trasciende decretos de reyes y parlamentos, que los derechos son inalienables porque derivan de una fuente que antecede y supera los poderes humanos. Esta idea tiene raíces en esta planicie pedregosa donde un pueblo tembló ante una montaña que humeaba. El lugar tradicional de la revelación
El monasterio de Santa Catalina, construido en la falda de Jebel Musa en el siglo VI de la Era Común por orden del emperador Justiniano, aún existe. Monjes ortodoxos griegos habitan allí desde hace 15 siglos. El arbusto que crece en el terreno del monasterio es venerado como descendiente de la zarza ardiente. Peregrinos de 3 religiones suben los 3.750 peldaños esculpidos en la roca para alcanzar el pico al amanecer. Algo en este lugar continúa atrayendo a personas que buscan lo que los israelitas encontraron allí. Una palabra que vino de fuera de la historia para moldearla. La montaña ya no tiembla. La nube ya no desciende. El shofar ya no suena sobre el desierto del Sinaí. Pero las palabras permanecen. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses. Acuérdate del Shabbat. Honra a padre y madre. No matarás. Estas palabras, pronunciadas hace más de 3.000 años en una mañana de truenos y relámpagos, continúan siendo leídas en sinagogas cada sábado por la mañana, recitadas en iglesias, estudiadas en madrazas, citadas en tribunales, invocadas en debates éticos. Se han convertido en parte del código genético moral de la humanidad. El sol está alto ahora sobre el Sinaí. La nube se disipa lentamente. Los israelitas permanecen a distancia, procesando lo que oyeron, lo que vieron, lo que sintieron. Moisés permanece en el monte, donde recibirá las instrucciones detalladas que formarán el resto de la Torá. La historia continúa. Habrá el becerro de oro. Habrá 40 años de desierto. Habrá conquista y exilio, templos construidos y destruidos, profecías y silencios. Pero todo lo que viene después será, de una forma u otra, respuesta a lo que sucedió aquí. Comentario, interpretación, aplicación, rechazo, reafirmación, pero siempre en relación con este momento fundacional. El código fue entregado, el pacto fue sellado, el pueblo fue constituido, y el desierto guarda el silencio que vino después de la voz. Si este documental iluminó su comprensión de la historia sagrada, suscríbase al canal. Active las notificaciones. Cada episodio es una jornada al pasado para entender el presente. Deje en los comentarios. ¿Qué otros momentos bíblicos le gustaría ver reconstruidos? Comparta